Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Y la herida en la cabeza? Preguntó Jun. Solo duele un poco, pero no es nada. Tú, mejor empieza a recoger tus cosas, dijo Zorn. Al menos ese día tendrían algo de tiempo juntos antes de que Jun fuera de Win por un tiempo. ¿Y si digo que no quiero regresar todavía? Preguntó Jun. Entonces traeré mis cosas para vivir contigo aquí. ¿Qué pareja vive separada, Jun? Respondió Zorn. Todo el tiempo hablas de pareja. ¿No te da vergüenza? Preguntó Jun, sonrojándose y entrando al cuarto para recoger sus cosas, tratando de escapar de la situación. Con Zorn acorralándolo de todas las formas posibles, no le quedaba más que ceder. Se sentía extraño cambiar de estatus así. Antes, solo eran conocidos que se peleaban a menudo. Luego, Zorn fue una especie de maestro en cuestiones íntimas. Ahora, de repente, eran pareja, algo que requería un gran ajuste. No me da vergüenza, digo la verdad, dijo Zorn, tirándose en la cama. Aunque ya no tenía fiebre, aún sentía algo de malestar. Jun suspiró ante los pensamientos de Zorn antes de recordar algo. Entonces tengo una condición, dijo Jun. Zorn levantó una oreja mirando al joven que ahora ponía condiciones. Jun se detuvo al pie de la cama mirando a Zorn, que estaba apoyado en los codos observándolo. Los ojos de Zorn lo evaluaban, preguntándose qué condición impondría para regresar juntos. Si vuelvo a trabajar en la oficina de la ciudad, lo nuestro debe ser un secreto. No me importa si alguien ya lo sabe, pero no puedes actuar de forma ostentosa en el trabajo. Todavía soy solo un estudiante en prácticas y no quiero que piensen que tengo privilegios especiales, explicó Jun. Entendido. No lo mostraré frente a los demás, pero cuando estemos solos, puedo, ¿verdad? Dijo Zorn, entrecerrando los ojos con una sonrisa pícara que hizo sonrojar a Jun, quien sabía que Zorn no se refería a nada inocente. Respondió Jun al aceptar. Son sonrió con una expresión astuta, muy diferente a la tristeza de la noche anterior, cuando parecía un perro abandonado. El rostro atractivo del hombre del sur irradiaba felicidad, y Jun tuvo que apartar la mirada, temiendo que su corazón, que latía con fuerza, saltara de su pecho. Jun pasó horas recogiendo cosas, con Zorn ayudando un poco a tomar objetos, pero eso no aceleró el proceso en absoluto, sino que más bien lo retrasó. Por eso lo mandó a dormir y esperar. Más tarde, ya entrada la mañana, Jun llamó para pedir comida a un restaurante cerca del condominio, ya que desde la mañana solo había comido 3 rebanadas de pan y una caja de leche. Pero cuando llegó la comida, vio que Zorn ya se había quedado dormido, esparcido cómodamente sobre la cama. No quiso molestar a alguien que apenas se estaba recuperando de una enfermedad, así que salió a comer solo frente al televisor. ¿Qué comes? ¿Por qué no me despertaste? Casi una hora después, Zorn salió con el cabello desordenado y cara de sueño. Se dejó caer junto a Jun, que estaba viendo televisión pero jugando con su celular. Olfateó las bolsas de comida aún sin abrir. Como todavía no se había recuperado del todo, no tenía mucho apetito, así que se recostó sobre el regazo de Jun. Al principio, el joven hizo como que no quería que Zorn se acostara en sus piernas porque pesaba, pero Zorn insistió en quedarse, argumentando que, ya que no había regresado a casa, necesitaba algo para consolarse. Zorn giró la cara hacia el abdomen de Jun,
Levantó un poco la camiseta del chico y dejó un beso en su vientre, que tenía algo de músculo. Esto hizo que Jun diera un respingo y bajara la camiseta de inmediato. Son, si vas a dormir, hazlo bien o levántate de una vez. Déjame acurrucarme un poco, dijo Son con voz apagada, todavía cerca del cuerpo de Jun. Por suerte, el chico no tenía vello bajo el ombligo, porque si lo tuviera, no podría quedarse tanto tiempo con la cara ahí sin que le entrara pelo en la boca. Son dejó varios besos más en el abdomen de Jun antes de permitirle seguir recogiendo. Mientras tanto, él comió algo de la comida esperando. No pasó mucho tiempo antes de que Jun saliera con una cesta grande llena de ropa cuidadosamente doblada. La maleta estaba repleta de ropa y libros y otras cosas variadas estaban en una caja de plástico grande. Sin embargo, aún quedaban algunas cosas ahí, ya que Jun tendría que quedarse una semana más. Cuida bien a Rampueng, Jun, que no se ensucie el suelo. ¿Qué tonto de peluche eres?, dijo Son al ver a Jun cargando un muñeco de unicornio mientras con la otra mano arrastraba la maleta hacia el coche. Son, por su parte, llevaba la pesada cesta de ropa siguiéndolo. Jun se giró y golpeó a Son con el muñeco, avergonzado porque se burló de él llamándolo madre de peluche.